Quiero hablar de la revolución de los sexos, en el contexto de la Revolución Cubana. El proceso emancipatorio de la Revolución Cubana generó cambios importantes que han llevado a un proceso de erosión de las relaciones de poder. De las relaciones de poder que heredamos, de los sistemas coloniales europeos, pero también de culturas patriarcales que ya existían también en las poblaciones africanas que formaron parte de nuestra historia, de nuestras vidas. Pero esas relaciones de poder que se han ido erosionando, todavía no se han terminado de erosionar, las veo centradas, por ejemplo, en las relaciones de clases sociales, es decir, que sobre todo ese impulso tremendo de los 60, de cambios increíbles, que ni siquiera todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero le entusiasmaba tanto que participaba y le ponía de su cosecha y de su vida. Y yo lo noto más especialmente en esas relaciones también del hombre sobre la mujer. El machismo no ha terminado, pero el machismo se ha transformado. Y el machismo, cuando hablo de machismo, una palabra un poco más popular, es, desde vista y vivida como mujeres y como hombres, porque se articula en esas relaciones y en esas identidades y también en otras realidades que poco a poco se van reconociendo, pero también en las relaciones de poder desde las personas blancas sobre las personas negras. A mí sí me gusta decir los colores porque afrodescendientes somos todas las personas. También en las relaciones generacionales, y hay un ejemplo que para mí es muy especial como la campaña de alfabetización. La juventud de ese tiempo estaba tan inspirada en esos jóvenes, mujeres y hombres que habían logrado dar el salto cualitativo de la revolución y en ese momento no había quien parara a la adolescencia, a la juventud que quería vivir cosas importantes, que querían hacer también su parte en lo que estaba pasando. Y en esa campaña de alfabetización, aún después que asesinaron a los jóvenes alfabetizadores, más adolescentes y jóvenes quisieron participar. Yo no hubiese querido ser mamá en ese periodo porque hubiese estado aterrorizada pensando que mis hijas o mis hijos adolescentes irían a lugares alejados de nuestra casa, pero además donde sí había peligros reales. Bueno, eso es un ejemplo, pero los cambios que se han dado en la historia y en las biografías de las mujeres cubanas son realmente trascendentales en lo que ha sido generar esos cambios en nuestra sociedad. Cambios como que desde 1959 las mujeres comenzaron a ganar el mismo salario que los hombres, asignatura pendiente en muchos países incluso desarrollados, donde las mujeres todavía ganan menos que los hombres, por igual trabajo, igual profesión y oficio. Pero también en 1965 se estableció el aborto como un servicio seguro y gratuito en el Sistema Nacional de Salud Pública. Todavía el aborto, su ilegalidad, pone a las mujeres en la disyuntiva de escoger entre la cárcel y la muerte en gran parte del mundo. Y bueno, eso generó las bases de un programa y de una política de educación de la sexualidad que de alguna manera ha ido ayudando a crear las condiciones para ese proceso de revolución de los sexos. Es decir, la revolución genera muchos cambios que además esos mismos cambios siguen revolucionando ese proceso. Y es lo que está pasando en los últimos años con el trabajo que el Centro Nacional de Educación Sexual ha impulsado junto con otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para visibilizar en la población cubana otras formas de discriminación, otras formas de poder de unas personas sobre otras que todavía la revolución no ha logrado transformar en toda su profundidad. Es verdad que en los años 60, 70, 80, todavía había, por ejemplo, una homofobia fuerte, institucionalizada, pero que además venía desde el fondo de una ideología aprendida desde nuestros ancestros. Transformarla era difícil y no había conciencia, según mi apreciación, de que también estas
discriminaciones eran incoherentes con el proceso transformador de la revolución. Por tanto, había que encontrar las palabras, el discurso, el lenguaje y los conocimientos para tratar de generar conciencia, generar cultura en toda nuestra población. No podemos decir que lo hemos logrado, pero algo se está moviendo, algunas conciencias se están despertando y yo puedo apreciar en la población cubana, en todas las provincias, algunas reacciones que te dicen que la población cubana es muy sensible a mensajes y proyectos de justicia social. Y eso es de lo que se trata con esto que estamos haciendo, generar conciencias para cambiar la cultura y cambiar la cultura que deje a un lado las relaciones de dominación que se expresan en discriminación social, exclusión social, segmentación y darle paso a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos, a los nuevos mecanismos que estamos inventando, que estamos creando, inspirados en un paradigma emancipador del ser humano y de las sociedades. Y de eso es de lo que se trata nuestro humilde y apasionante trabajo, de generar cultura, generar conciencia, generar sentido de responsabilidad y solidaridad entre las personas, también en los temas que históricamente fueron utilizados como rehén y mecanismo de control social desde el poder, como son los sexos, tan simple como los sexos. Y desde ahí se han derivado muchas otras ideas en las que también hay que seguir trabajando. Pero el sexo que se consideró tan pecaminoso en determinados tiempos y que ahora reconocemos que es una parte tan importante de nuestras vidas, es que sin sexo no hay vida, y entonces hay que hacer esa vida mucho más placentera, feliz, alegre, responsable, amorosa y solidaria. Y ese es nuestro objetivo, que es la educación sexual. En Cuba, educar en un sentido de libertad, en un sentido de responsabilidad, ofrecer conocimientos a todas las diferentes generaciones que integran nuestra sociedad, nuestras poblaciones, para que sean libres, asuman sus decisiones sin ser manipulados por otras personas. De eso es lo que se trata. Esa es la libertad que queremos desarrollar a través de estos esfuerzos. Así que muchas gracias por estar aquí, por escuchar nuestros cortos mensajes y, por supuesto, les invito a participar con sus ideas, sus contradicciones, sus propuestas, en seguir avanzando en una sociedad en revolución. Muchas gracias.